Hola, el artículo que hemos escogido para realizar esta presentación es la metahemoglobinemia en lactantes mayores de un año. Este va a ser presentado por David Ordóñez, Chelsea Díaz, Yulisa García, Claudia Guzmán y Eliana Viveros. La metahemoglobinemia en lactantes mayores de un año, o también conocido como el síndrome de bebé azul, es un tipo de intoxicación que puede presentarse en la edad pediátrica en bebés menores de un año de edad. Este es un estudio científico que habla sobre los nitritos, el cual es un cuadro de intoxicación aguda típica de niños menores de un año, lo cual se produce por un exceso de los nitratos que producen la oxidación del hierro de la hemoglobina, impidiendo su adecuada unión al oxígeno, y este pues es más frecuente en lactantes menores de un año debido a la inferior actividad enzimática que estos poseen. Esto es una afección por la que hay una cantidad más alta de lo normal de metahemoglobina en la sangre. La metahemoglobina es una forma de hemoglobina que no puede transportar oxígeno, de manera que no llega suficiente oxígeno a los tejidos. En este artículo se reportan, no encontramos dos casos con presentación atípica debido a la edad de los pacientes. A continuación se exponen los casos y sus procesos para cada paciente. Bueno, en el primer caso encontramos un lactante masculino de 15 meses de edad, el cual es remitido a un centro de atención primaria con síntomas como palidez, perfusión periférica que corresponde a una mala circulación y con una saturación de oxígeno de sangre del 90%, inferior al normal. Posteriormente, pues se remite al hospital en donde llega con síntomas como afebril, llanto reactivo energético, además una ligera hipotonía, lo cual corresponde pues a una debilidad muscular y a una taquipnea, que es la aceleración del ritmo respiratorio. Se presenta también saturación de oxígeno del 87 al 92% y también presenta taticardia. En los exámenes realizados para este paciente se presenta una gasometría venosa, la cual mostró acidez metabólica que corresponde pues a demasiado ácido en los líquidos corporales. En la analítica sanguínea se evidenció leucocitos con desviación a la izquierda y activación de protrombina al 55%, que corresponde pues a la coagulación que tiene la sangre. Adicionalmente, se le hizo el examen de orina, el cual presentó nitritos positivos, una radiografía de tórax y una ecografía abdominal que salieron normales. En este caso, se sospechó sepsis grave, que corresponde a a una afectación que hace el mismo cuerpo o el sistema inmunitario en respuesta a una extrema infección. Para eso, pues se hizo un tratamiento con antibiótico y posteriormente se lo remitió a la UCI. Llega el paciente con una saturación de oxígeno del 88 al 90%. Se indaga con los padres sobre la ingesta de alimentos que tuvo el menor y se menciona que ingirió un puré de alimentos cocinado el día anterior, que estaba compuesto pues aproximadamente del 80% de acelga y espinaca. Por tanto, se le hicieron niveles de metahemoglobinemia, los cuales en el momento resultaron al 21%, lo cual refiere o no fue necesario ser tratado con azul de metileno intravenoso. Se le llevó un tratamiento de oxigenoterapia, el cual después de 8 años, de 8 horas de altas concentraciones de oxígeno, pues se alcanzó la saturación de sangre normal en el paciente. Bueno, el caso número 2 consiste nuevamente en un paciente lactante masculino de 15 meses de edad. Este paciente llegó con vómito después de 3 horas de haber consumido puré de espinaca con huevo y gambas, que son conocidos también como langostinos. Al llegar al hospital, mostró ausencia, no tuvo complicaciones con la respiración, sin embargo, sí tenía cianosis y cianosis acral y labial, mostrando una pigmentación azul en su boca, en sus labios y en sus extremidades. Los niveles de hematoglobina,
Cuando llegó al hospital eran mayor del 30%. El tratamiento que se le realizó fue inmediatamente oxinoterapia al 100% y seguimiento a los niveles de metahemoglobina. El paciente se remite a unidades de cuidados intensivos pediátricos. Al llegar a la UCI, persiste la cianosis, no presenta dificultad respiratoria, los niveles de hematoglobina comienzan a bajar, bajan al 20%, después de un tiempo nuevamente se realiza el examen y baja al 4,9% sin ningún tipo de complicación. Pues en este caso el tratamiento con oxinoterapia fue eficaz, no hubo necesidad de realizar tratamiento con azul de metileno, recordando pues que este tratamiento es para casos graves y para cuando se está por encima del 30% de los niveles de hematoglobina. Los nitritos se encuentran presentes en la mayoría de las hortalizas. En un caso, un estudio de control realizado a 78 lactantes en España, las verduras que presentaron mayor riesgo de desarrollar esta patología fueron la borraja y el cardo. La metahemoglobinemia adquirida se debe a una ingesta excesiva de nitratos que producen oxidación del hierro en la hemoglobina. Según este caso y los estudios, se dice que los bebés son los más susceptibles a esta afección. La metahemoglobina es causada por la exposición a ciertos medicamentos químicos o alimentos como que contienen nitritos o antibióticos. En algunas regiones, las concentraciones de nitratos en el agua corriente suelen exceder los niveles máximos deseables de estas partículas, por lo que el uso de esta agua en la leche de fórmula pueden provocar metahemoglobinemia. Cuando el agua contiene más de 50 miligramos por litro de nitratos, esta suplanta a las verduras como principal fuente de nitratos en estos niños alimentados con leche de fórmula materna. Los bebés de 6 meses o menos tienen más probabilidad de desarrollar metahemoglobinemia, por lo tanto se deben evitar los alimentos para bebés hechos en casa con vegetales. La cianosis es el signo que aparece con mayor frecuencia en esta patología y con frecuencia se presentan otros síntomas asociados como irritabilidad, taquipnea y alteración del nivel de conciencia. Bueno, como mencionábamos en el caso inicial, donde se simulaba una sepsis, que es una afección grave que produce el sistema inmunológico respondiendo de manera pues extrema a una infección que se dio pues en el diagnóstico inicial y la ausencia de cianosis pues provocaron incertidumbres en estos casos. Para el tratamiento de elección de la metahemoglobinemia, pues se utilizó la oxigenoterapia en altas concentraciones para regular los niveles de oxígenos en la sangre de los pacientes. No se pueden utilizar concentraciones de metahemoglobina si es inferior al 20% y en pacientes que están asintomáticos. Y el azul de metileno, pues se administra vía intravenosa como antídoto, pero cuando se asocian síntomas graves o concentraciones mayores al 30% de la metahemoglobina. Bueno, para finalizar, es importante tener en cuenta que los alimentos deben, sobre todo estos de alto riesgo, meterse en refrigeración o congelación por lo menos 24 horas. Los alimentos deben dársele a los niños inmediatamente después de ser cocinados y que tener muy en cuenta esos alimentos que pues hemos nombrado en la presentación, que son de altos riesgos y se debe tomar precauciones, sobre todo en niños entre 12 y 18 meses de edad, suministrándoles pues cantidades muy pequeñas.